Hoy el mensaje se titula Hablando de la cultura del reino de Dios. Nuevamente, hablando de la cultura del reino de Dios. Y el texto central está en el libro de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo número 10 y el versículo número 11. Todos juntos, por favor. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, dice, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces, cuando la gente entendió que Jesús estaba en Betsaida, ¿qué dice? Jesús los recibió y les hablaba ¿de qué? Amén. Gracias, Señor, por este momento. Háblanos una vez más. Enséñanos una vez más. Amén. Tome asiento. Entonces, estamos predicando hoy sobre hablando de la cultura del reino de Dios. Entonces, vemos en un episodio que dice que estaba Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Y se retiraron a un lugar aparte, en un desierto. Estaban en un desierto, ¿verdad? Que era de Betsaida, ese lugar, esa ciudad, ¿verdad? Y la cual, dice, la gente cuando se enteró, ¿verdad? Fue hacia Jesús. Y Jesús lo recibió, dice, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús cuando lo recibió? Versículo 11. ¿Qué hacía Jesús cuando lo recibió? Y les hablaba del reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando hoy? Una vez más, el énfasis de Jesús cuando empieza su ministerio, dice que iba a los pueblos y aldeas y les predicaba del reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, ¿verdad? Para que entren al reino de Dios. Ese fue el énfasis. ¿Por qué? Porque Cristo vino trayendo su reino, que es el reino de Dios. Ahora, cuando uno habla de un reino, no puede separar la cultura. Por ejemplo, cuando habla de las mochicas, dice cultura mochica. Y ahí viene toda la forma, cómo es que era la cultura. Cada imperio, cada reino tiene su cultura. Entonces, un reino, un país, una nación se expresa por su cultura. Entonces, Jesús trajo el reino de Dios, ¿verdad? Sí, lo trajo. Entonces, por ende estaba trayendo su cultura. Es por eso que cuando empieza su ministerio sigue hablando del reino de Dios y de su cultura. Y ahora dice que se había ido aparte, ¿verdad? A un lugar desierto. Y en ese lugar desierto Jesús comenzó a hablar del reino de Dios. Porque el reino de Dios era la parte central. Era la parte columna vertebral de el mensaje de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Vaya usted al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 18. Lucas, capítulo 13, versículo 18. Y vamos a leerlo hasta el 19. Y dijo, ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante, ¿qué dice? A un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Dice, en su huerto creció y se hizo árbol, dice, grande. Y las aves del cielo, dice, anidaban, dice, en sus ramas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿De qué está hablando aquí? De que la cultura del reino es tan vital que Jesús lo decía, ¿a qué lo voy a asemejar? Y lo dice claramente, a un grano de mostaza. Entonces, el reino de Dios, Jesús lo asemeja ¿a qué? A un grano. Dice, pero ese grano, esa semilla, tenía que sembrarse. Amén. En un huerto, en una tierra. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? Diga, yo. ¿Quién es la tierra?
Entonces, la cultura del reino, Jesús le dice, lo voy a asemejar. Es como una semilla de mostaza que alguien tiene que tomar. Mira, tú tienes que tomarlo. Yo tengo que tomarlo. O sea, nadie lo puede hacer por ti. Amén. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con tu libre disposición. Por eso Jesús siempre decía, si alguno quiere. Nadie va a poder abrazar la cultura del reino si no quiere. Y la verdad es que en la iglesia de Dios hoy, hablando en todo el mundo, la gran mayoría de las personas de la iglesia del Señor no quiere vivir bajo la cultura del reino. Por eso es que no tenemos el efecto debido. Pero yo creo que Dios, aleluya, está interesado y va a mover a su pueblo para que su pueblo mismo quiera. Amén. Porque tiene que haber una decisión, si alguno quiere, decía Cristo. Entonces aquí Cristo dice, no, yo lo voy a comparar el reino de Dios. ¿A qué es semejante? A un grano de mostaza que tienes que tomarlo, tienes que sembrarlo en tu vida. Tú eres el huerto, tú eres la tierra. Y cuando esa semilla, aleluya, de mostaza crece, dice que se va a hacer un árbol grande, aleluya, y las aves del cielo van a anidar, o sea, se van a posar ahí. ¿Qué está hablando? De que el reino de Dios con su cultura trae una influencia que otros van a venir a querer, aleluya, que tú puedas apoyarlo, que tú puedas direccionarlo. Pero si es que yo tomo claramente que el reino de Dios trabaja bajo una cultura, que yo tengo que tomarlo, yo tengo que vivirlo, yo tengo que, aleluya, experimentarlo, y eso va a traer una influencia tan grande, a pesar que la semilla de mostaza es la más pequeñita de todas. Cuando crece dice que se vuelve la más grande. Por eso que ese ejemplo Cristo dijo, tengo que comparar algo al reino de Dios. Entonces el reino de Dios es influencia, amén. Entonces Cristo, cuando empieza su ministerio, su vida era hablar del reino de Dios. Entonces, luego de aquí, vamos en el libro de Mateo. Mire, Jesús comienza a hablar. Vamos así a correr nomás. Vaya usted al capítulo 13, versículo 24. Dice Jesús, ¿a qué le voy a comparar el reino de Dios? ¿A qué es semejante? Dice en el capítulo 13, versículo 24, dice, a un hombre que sembró una buena semilla. ¿Quieres vivir bajo la cultura del reino? ¿Quieres andar en la dimensión del reino? Tanto tú y yo tenemos que sembrar, aleluya, una buena semilla, que es la palabra de Dios. Luego dice en Mateo 13:31 que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Luego en capítulo 13 de Mateo 33 dice que es levadura, porque la levadura se ensancha. Luego dice en el capítulo 13, versículo 24, que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Luego en el mismo capítulo 13, versículo 45, dice, es el reino de Dios como aquel que busca las buenas perlas. O sea, aleluya, que el reino de Dios es como buenas perlas, pero hay que buscarlo. Luego en el capítulo 13, versículo 47, dice que el reino de Dios es semejante a una red. Luego en el versículo 52 del mismo capítulo dice, el reino de Dios es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Luego dice en Mateo 18:23 que el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas. Wow. Luego dice en Mateo 21 que el reino de Dios, como es un hombre, dice que contrata obreros para su viña. Luego en Mateo 22:2 dice que el reino de Dios es como un rey que hace fiesta de bodas a su hijo. O sea, cuando Cristo comenzó, aleluya, a poder tratar con su discípulo, Cristo lo que buscó es transmitirle su reino. Pero ¿cómo se expresa el reino? A través de su cultura. Diga, el reino se expresa a través de la cultura. O sea, no puedes hablar de reino si no entiendes la cultura. Entonces, cuando viene la cultura del reino a tu vida, es porque el reino viene a ti. Como vuelvo a decir, no puedes hablar de ninguna nación, no puedes hablar de ningún país, no puedes hablar de ningún, aleluya, por ejemplo, de los incas, sin expresar la cultura que ellos vivían.
La cultura revela lo que es esa nación, ese imperio, ese reinado. Por eso que Cristo expresó, aleluya, el reino de Dios como su cultura. Y por eso decía que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, el reino de Dios a la levadura. El reino de Dios es semejante a una buena semilla que tú tienes que tomarlo. El reino de Dios es como un tesoro escondido. El reino de Dios es como alguien que busca buenas perlas. El reino de Dios es una red que quiere atraparte. Amén. Dios no te quiere como pez, sino quiere como pescado. ¿Sabe? Hay una diferencia entre pez y pescado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? El pecado está muerto. Claro es. Se dejó atrapar. Déjate atrapar por el reino a través de su cultura. Porque si no recibes la cultura, vas a estar como un pescadito independiente, sin gobierno de Dios, haciendo lo que tú quieres. Por eso ahí salió un cantante: déjenme vivir mi vida. Iván Cruz, el rey de las cantinas. Cuando tú no entiendes que el reino de Dios es como una red que te quiere atrapar, wow. El reino de Dios es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Wow. Secretos escondidos y secretos que van a venir. Pues el reino de Dios tiene un ámbito profético que te puede mostrar el principio y te puede mostrar el fin. El reino de Dios trasciende el tiempo, edades. El reino de Dios tiene tanta profundidad que es tan grande. Pablo dice: oh, tan profundo, tan alto, tan ancho. Wow. Diga, es ilimitado. Aleluya. El reino de Dios es como un rey que quiere hacer cuenta. Cuando la cultura del reino viene a ti y dice: no, mira, ¿sabe qué? Acá vas a rendir cuenta. Dios mío, ¿a quién le gusta rendir cuenta? Acá tenemos, hermano, ya tenemos 3 contadores. Yo también estudio contabilidad. Tenemos 4, no sé si hay más. 5, el hermano Luis también, ¿no? Luis García cuenta bien. Cuando viene, hermano, aleluya, viene la SUNAT, están felices de la vida, saltando de un solo pie, ¿no? El contador está que se jala los pelos, ¿ve? Viene a ver cómo está. Hermano, el contador está estresado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que rendir cuentas. El reino de Dios se tiene que rendir cuentas. Pues tú tienes que tener esa cultura. Dios mío. Entonces, ya di los textos, ¿no? Entonces, en Mateo 18:23 que tiene que rendir cuentas. Dice después: el reino es como un hombre que contrata obreros para su viña. Lo dice. Y dice que lo contrató a uno, vino tempranito, por así decirlo, a las 8, ¿verdad? Y trabajó hasta las 8 horas, ¿verdad? Si empieza a las 8 horas, ¿qué horas? 4 o 5 salen. 5 de la tarde. Y de luego vino, contrató otro, y contrató uno a las 3 de la tarde. Y a las 5 se fue. Y cuando vinieron todos, el que vino a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Agarró y le pagó su jornal. Por el trabajo que han hecho, acá está, 50 soles, 50 soles, 50 soles. Y al que llegó a las 3, 50 soles. Y en ese, el que había llegado a las 8, dijo: señor, disculpe un ratito. Respeto guarda respetos. Yo llegué a las 8 y me ha pagado 50. Y este llegó a las 3 y le has pagado 50. El señor de la viña le dijo: estimado amigo, cuando yo te contraté, te dije que te iba a pagar 50, sí. ¿Qué te quejas? Si yo quiero pagarle a él 50, que llegó a las 3 de la tarde y trabajó solo 2 horas, ¿qué de ti? ¿Tú eres dueño del reino? Pues esto, ¿qué quiere decir? Que Dios, aleluya,
Al que quiere le da más y al que quiere le da menos. Solo tú conténtate con servirle a Dios y que lo que Dios te prometió, hazlo. Porque dice la Biblia, aleluya, que cuando hayas hecho lo que Dios te haya mandado, di: siervo inútil fui, porque hice lo que me mandó. Y no estés mirando el don de otro. Ay, ¿por qué no me da a mí, aleluya, para cantar como la hermana Verónica? Ya pues Dios le dio el don a ella. Tú estás cantando como la chimoltrufia, pero algo te ha dado Dios a ti. No estés, aleluya, mirando el don de otro. Preocúpate por el don que te ha dado y trabaja con él. Ay, ¿por qué la otra hermanita predica bonito? Yo quiero predicar tú. Dios te dio algo a ti, conténtate con lo que te dio. Deja que la hermanita de allá predique como predica, o el pastor o la pastora. Yo no quiero imitar a la pastora. Yo sé que es maestra. Y a veces como yo que me trago, pero Dios me ha dado un don y se acabó. A ella le dio su don y se acabó. Ay, yo quiero ser blanquito y ojo verde. Dios me hizo negrito y con esta nariz estoy contento. Ay, que quiero con la nariz perfiladita como fulano de tal. Conténtate con lo que tienes. Dios de la gloria. Entonces, mire, entonces es un rey que agarra, dice, y contrató. Aleluya. Luego dice, el reino de Dios es como un rey que hace fiesta de bodas a su hijo. Aleluya. O sea, se da cuenta, el ministerio de Cristo fue hablar del reino, pero tú no puedes hablar de un reino, de una nación, si no habla de su cultura, porque la cultura expresa el reino y el reino expresa la cultura. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, Cristo sus 3 años, mira, 3 años y medio de ministerio. Reino, reino por acá, reino por allá. Aleluya. Desayuno, reino. Almuerzo, reino. Cena, reino. Vigilia, reino. Y en la madrugada, aleluya, reino, Dios de la gloria. En reinado estaba la gente. Santo. Pero eso es si tú quieres. Si tú quieres, porque nadie te va a poner una cuchilla. No. Esto no es, ese es para que si yo quiero. Ahora, esto no tiene que ver con que soy miembro nuevo, miembro. No tiene nada que ver con eso. Porque dice Jesús, muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. ¿Por qué? Porque depende de tu actitud. Amén. Diga, depende de mi actitud. Si quiero vivir bajo la cultura del reino, bien. Si no, lo pierdo. Ahora, luego Cristo muere y resucita. Hechos capítulo 1. Vaya usted a Hechos capítulo 1. ¿Lo tiene? Versículo 1 dice al 3: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De quién está hablando Jesús, Lucas, que está escribiendo este libro? Le estaba escribiendo a Teófilo. ¿Y qué? Le estaba hablando ¿de quién? De Jesús. De lo que comenzó a hacer y enseñar. Comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, leamos todos juntos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? Y hablándoles acerca de ¿qué? Si 3 años y medio lo estuvo, reino por acá, reino por allá, y ahora muere, resucita. Ya me hablarás de los tiempos futuros. No. Seguió hablando reino de Dios 40 días. Y luego que terminó, me voy al reino de Dios. La cultura expresa el reino. Si tú te has arrepentido, y yo me he arrepentido, está bien. Pero si yo no vivo la cultura del reino, yo no puedo andar en la dimensión del reino. Nuevamente, si yo me arrepentí, mis pecados, ¿verdad? Está bien. Recibí a Jesucristo, está bien.
entrar al reino de Dios está bien, pero el reino de Dios se expresa por su cultura. Dios mío. Entonces, como decía, estamos hoy hablando, la prédica de hoy es hablando de la cultura del reino de Dios. Entonces, empezamos con el texto central, ¿no? Que decía que la gente fue a buscarlo, Jesús había un desierto y Jesús lo recibió y les comenzó a hablar ¿de qué? Del reino de Dios. Perfecto. Entonces, hemos hablado de que hay ¿cuántos reinos? 2. Reino de las tinieblas y reino de Dios. Bueno, acá, como es día de doctrina, acá todos son cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, han nacido nuevos, estamos en el reino de Dios, ¿verdad? Pero hay 2 reinos, reino de las tinieblas y reino de Dios. Entonces ya hemos dicho que para entrar al reino tenemos que arrepentirnos, perfecto. Pero, ¿dónde está el problema? El problema radica que aunque hemos salido del reino de las tinieblas, ¿verdad? Nos hemos arrepentido, hemos entrado al reino de Dios, sí. Pero el problema es que nosotros, estando en el reino de Dios, queremos seguir viviendo con la cultura del reino de las tinieblas. Ese es el problema. Y mire, y la gran mayoría del pueblo de Dios, nosotros, por si acaso yo no me estoy excluyendo, porque yo no soy ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín. Aquí todos, la palabra es para todos. ¿Qué está diciendo Dios? Que estamos aquí ya, ¿verdad? En el reino de Dios. Pero el problema, la dificultad es que estando en el reino de Dios, nosotros queremos vivir con la cultura del reino de las tinieblas. Es por eso que la iglesia de hoy no tiene el efecto que debería tener. Por eso que la iglesia de hoy no está transformando al mundo. Aleluya, que hoy día tenemos la mayor cantidad de redes sociales. Pero, hermano, no afectamos, aleluya. Salen N de malos testimonios de cristianos. En todo ámbito, en la política, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, cristianos se divorcian, se casan, se divorcian. Hermano, tenemos, aleluya, en la iglesia pecados de inmoralidad sexual, tenemos, aleluya, en la iglesia gente que estafa, hermano, cristianos que mienten. Qué tremendo. Y mienten descaradamente. Y me quedo increíble, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque están viviendo con la cultura del reino de las tinieblas, pero están en el reino de Dios. Por eso que si yo no renuncio, usted no renunciamos a la cultura del reino de tinieblas, no vamos a cambiar. Porque hay problemas en el matrimonio. Hace muchos años fui a ver una pareja y ¿cómo está? Maravilla, maravilla. Y al año se divorcian. Y la mujer ya no quiero más, pura apariencia. Por eso que en las redes sociales, hermano, ¿verdad que es algo muy incierto eso? Usted ve a parejitas que se dan besitos, un piquito, corazoncito, hermano, no crea nada. Es pura apariencia, te quiero, te amo, y después, hermano, aleluya, ni se quieren ver. ¿Y cómo te das cuenta? Porque ya el esposo solamente se toma fotos con sus hijos y la esposa no aparece. Y la esposa se toma fotos solamente con sus hijos y el esposo no aparece. Eso está diciendo mucho, ya los delataron. Porque vivimos un mundo superficial. Ahora, bueno, el mundo, pero el problema es la iglesia. ¿Por qué hay ese problema? Porque nosotros estamos arrepentidos. Ya sí te has arrepentido, has recibido la salvación. Estamos en el reino de Dios, pero queremos seguir teniendo la cultura de pensamiento del reino de las tinieblas. Por eso es que no hay efecto. Por eso que la iglesia de los hechos, aleluya, fue una iglesia diferente a nosotros. No tuvo redes sociales, no tuvo ni este parlante con que tenemos, aleluya. No tuvo equipos así tan sofisticados, aleluya. Pero esa gente conmocionó a 2 imperios poderosos, que hoy nosotros quizás no estamos luchando tanto, pero en ese momento el imperio romano, y yo le digo un imperio que era los de la mente
de Grecia, que eran filósofos tremendos. Hermano, gente elocuente que sacaba filosofía. ¡Wow! Y carambas, qué difícil poder hablar con esa gente. No era, aleluya, gente, no, gente de Grecia, gente, wow, flamante, filósofo. Pero ¿qué venció en aquel tiempo? Esa iglesia vivió el reino de Dios bajo la cultura del reino, porque la cultura los cambió todo. Por eso, que cuando miraban allá a Juancito, decían, uy, Juancito, ese es Cristo. Allá está María, ese es Cristo. Allá está María Joaquina, ese es Cristo. Allá está Josué, ese es Cristo. Allá está los no sé quién, no sé cuánto. Allá hasta parece a Cristo. Pero hoy, si le preguntas a la esposa, aleluya, ¿verdad? ¿Cómo es tu esposo cristiano? Ay, para contarte, dice. Y si les preguntas al esposo de la esposa, ay, mira. ¿Qué es lo que pasa en nosotros, hermano? Es de que no estamos reflejando a Cristo. ¿Por qué? Porque no abrazamos la cultura del reino. Porque la cultura del reino solamente te va a revelar el reino. No es que solo lo digas, sino que la cultura va a cambiar tu vida. Ahora, mire, si nosotros queremos vivir en el reino de Dios, pero con la mentalidad de la cultura del reino de las tinieblas, hermano, no vamos a cambiar. Vamos a trazar el propósito de Dios en nuestras vidas, primeramente, en mi vida, en mi familia, por segundo, y en mi entorno. Entonces, cuando yo no me envuelvo del reino de Dios, entonces no va a haber cambio. El propósito de Dios no va a llegar a mi vida, ni por ende, ni a mi familia, ni a mi entorno. Estamos hablando de cultura del reino. Hemos dicho que la cultura del reino es un conjunto de conocimientos. La cultura, la palabra cultura, su significado significa conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, leyes, moralidad, ¿verdad? Que rigen la conducta de una persona, las actitudes. Y ¿qué hace a esa persona? Aleluya, que regula su comportamiento. O sea, la cultura tiene que ver, aleluya, con aquellas cosas que tú vas a poder abrazar y van a ¿qué? A llevarte a tener un comportamiento, aleluya, en una persona, en una familia, en una nación. Es por eso que los primeros cristianos, ¿verdad? Por eso le llamaban los pequeños cristitos, ellos reflejaban una cultura. Y esa cultura reflejaba a Cristo. Ahora, yo estuve buscando un pequeño corto ahí de un video, ¿sí? Y me pareció interesante. Como vuelvo a decir, este es secular, debe ser católico esta persona que ha hecho, pero habla, ¿no? De cuando hablamos de cultura, estábamos hablando de cultivar. Cultura tiene que ver con cultivar. Entonces, tú no vas a poder vivir la cultura del reino de Dios si no entiendes que la cultura tiene que ver con cultivar. Y dijo varias cositas interesantes, ¿no? Que solo puede cultivar ¿quién? El hombre. Por eso es que no podemos hablar cultura de reino si no existe el hombre. Entonces, pero un hombre que se ha arrepentido, una mujer que se ha arrepentido. Cuando hablamos de hombre, hablamos de los dos sexos, ¿verdad? Entonces, cultivar, decía ahí, es desarrollar. Cultivar es formar. Vio esa no me acuerdo el que hizo, Da Vinci creo que hizo esa estatua de mármol, ¿no? ¿Perdón? Sí, ajá, de la piedad, ¿verdad? Que estaba, creo que no sé si era una mujer, pero que estaba como teniendo a Jesús, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Decía él, esa persona que estaba ahí comentando, eso era de mármol. ¿El mármol perdió su propiedad? No. Solamente lo que hizo ese hombre fue darle forma. Entonces, cuando la cultura viene a mi vida del reino de Dios y la cultura del reino de Dios viene a tu vida, tienes forma.
Entonces, si tú no vives bajo la cultura del reino, estás deformado, hermano. Por eso es que tenemos problemas en la iglesia. Hermano, tratar a un hombre o una mujer deformada es un problema, hermano. Por eso que Cristo lo que trató es formar a su discípulo. Entonces, ¿qué más dijo ahí? Que cuando algo que no tiene que ver con la cultura se llama anticultura, ¿verdad? ¿Y qué trae la anticultura? Destrucción. Por eso, hermano, que si tú y yo no queremos vivir la cultura del reino, lo único que vamos a hacer es destruirnos a nosotros mismos, destruir nuestra familia y destruir nuestro entorno. Por eso que es un peligro no vivir bajo la cultura del reino. Porque la cultura del reino me da a dar forma. Entonces, por eso que tenemos problemas con gente y nosotros mismos. Y yo mismo me digo, ¿no?, como esposo, ¿por qué muchas veces no he cambiado? ¿Por qué? Porque he querido vivir bajo la cultura del reino de las tinieblas. Ahora, cuando digo esto, estoy hablando bajo las tradiciones, pensamientos, cuando yo no tenía a Dios. Entonces hay mucha gente que su patrón de pensamiento sigue como cuando no conocía a Dios, pero está en Dios ya, en el reino de Dios. Pero allá era arrogante, creído, orgulloso, no quería que nadie le diga nada, se molestaba de todo, entonces sigue uno igualito. Pero está en el reino de Dios, pero está con la cultura de pensamientos, costumbres, creencias, conocimientos que tenía allá en el reino de las tinieblas. Por eso que no cabe. Luego dijo también algo importante, que la cultura, dice, que el cultivar, la palabra cultivar no se hereda. ¿Por qué? Porque el cultivar es una decisión que uno tiene que tomar. Por eso, no se hereda. Lo puedes enseñar, pero eso no se hereda. Es como, acá tenemos al pastor Pedro, lo ponemos al piano, comienza a tocar, ¿verdad? Él solamente hizo un día de ayuno y oró, y venga la unción, y como tocó. ¿Se acuerdan cuando empezó el pastor Pedro, que en ese tiempo no era pastor? Se demoró. ¿Cuánto tiempo te demoraste, Pedro? Que nos estamos jalando el pelo. Que, Pedro, ya avanza. Pedro, ¿cuánto tiempo va, amado? Ya 4 o 5 años. Pero lo logró. ¿Por qué? Porque tuvo que cultivar, porque trabajaba y bueno, ya era casado y tenía varias responsabilidades. Y me acuerdo siempre del restaurante El Refugio, cuando iba a comer rico ahí. Mira, pero tuvo que pasar un tiempo. Bueno, tenemos acá una hermana que es enfermera, hermana Silvia, por ejemplo. ¿Acaso de la noche a la mañana sabía poner inyección? Hermano, ni te pusiera inyección cuando recién empezó a estudiar, sino, hermano, pobre nalga. Tenías que echarte algo para desinflamar eso. ¿Pero qué tuvo que cultivar? O sea, hacer un trabajo. ¿Me estoy entendiendo? Eso no se hereda. Tiene que ser formado. Y ese es el trabajo de la iglesia. Traer la cultura del reino. Bueno, y hay otras cositas más que se me han pasado porque no tuve tiempo para poder apuntar. Estoy hablando de lo que hemos visto, ¿no? Porque tenemos que aprender de todo, hermano. Amén. Ahora, cultura tiene que ver con cultivar. Entonces, la palabra cultivar, la palabra clave es cuidar. Diga, cuidar. Vaya usted a Génesis 2:15. Génesis capítulo 2, versículo 15. A ver. Y dice así, en la NTV, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero ahora vamos a ver en la Reina Valera 15, Génesis 2:15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, ¿qué estaba aquí revelando? Que se tenía que cuidar, o sea, tenía que, aleluya, cuidar. Entonces, pero
¿En qué asunto? No solamente tenía que ver con la cuestión del huerto, sino tenía que ver con el cuidado de él mismo, porque ya sabemos, ¿no? Que él no se cuidó a sí mismo, por eso fue desechado. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que la cultura tiene que ver con cuidar. Diga cuidar. ¿Qué más? Labrar, trabajar, sembrar, mantener, desarrollar, formar, fomentar, instruir, educar, practicar, dedicarse. Es una acción. Nuevamente, cultivar, cuidar, labrar, trabajar, sembrar, mantenerse, desarrollar, formar, fomentar, instruir, educar, practicar, dedicarse, es una acción. Diga, es una acción. O sea, que cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cultivar. Entonces, y ahí salió una plantita, ¿no? Para que la plantita pueda crecer, hay que regarlo, hay que darle un cuidado, amén. Entonces, la cultura del reino de Dios en mi vida y en tu vida no va a poder, aleluya, expandirse, no va a poder desarrollarse si yo no le doy un cuidado, no le doy importancia. Entonces, hermano, hermana, entonces lo más contradictorio en la iglesia de Dios de hoy es que no estamos cuidando, no estamos cultivando, no estamos trabajando, no estamos labrando nuestra vida, no estamos sembrando correctamente la semilla, no estamos, aleluya, manteniendo en la palabra, no estamos desarrollando lo que Dios nos ha dicho, no lo estamos fomentando, no lo estamos transmitiendo, no lo estamos hablando, aleluya. No estamos muchos siendo instruidos, no estamos siendo educados. O sea, educarse, o sea, y ahí vio, ¿no? Aleluya, el cultivar dice, habló de objetivo y subjetivo, ¿verdad? Tenía que ver con la educación. ¿Cuánto me está entendiendo? Lo subjetivo, educar, practicar. O sea, la cultura del reino, el cultivar nunca se va a dar si no lo practicas. Pero no vas a practicar la cultura del reino si no sabes. ¿Qué es lo que Dios dice? También tiene que verse con dedicarse, y la cultura que tiene que ver con cultivar es una acción. Si no acciona en lo que Dios te dice, hermano, estamos mal. Por eso que el antónimo de cultivar es descuidar. El antónimo de cultivar es descuidar. Antónimo, o sea, lo opuesto. Entonces, si tú estás descuidando, aleluya, de no saber la cultura del reino, de no accionar la cultura del reino, de no desarrollarla, de no fomentarla, de no ser educado, o sea, de instruirte, de no practicarla, de no mantenerte, de no trabajar, de no sembrar, de no laborar en ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás descuidando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a perder, ¿qué cosa? Todo lo que el reino quiere hacer contigo y conmigo. Wow. Entonces, la palabra cultura tiene que ver con cultivar. Ahora, etimológicamente viene del latín cultus, que tiene que ver con cultivar. O sea, el cultivo de la tierra para que dé producción. Entonces, habíamos estado diciendo, ¿no?, que cuando hablamos de cultura, que tiene que ver con cultivar la tierra para que dé producción. Entonces decíamos que hay 3 elementos. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Lo dije? El domingo ya lo hablé. Primer elemento, la semilla, la tierra y la producción. Es que él estaba en otro culto. 3 cosas: semilla, tierra y producción. Semilla, tierra. De eso no puedo hablar ya, porque si quieres, ya en estos días debe estar subido el video y ya hemos explicado eso. Ahora, cuando hablamos de cultura del reino, estamos hablando del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios implica el gobierno de Dios. Entonces, cuando yo vivo la cultura del reino, entonces, ¿qué cosa va a hacer Dios? Dios va a gobernar mi vida. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo que haya una réplica. Diga, Dios quiere que haya una réplica. Que lo que hay en el cielo sea igual a lo que hay en la tierra.
En el cielo hay santidad. En la iglesia, ¿qué hay? Pecado. Por eso que tenemos que cambiar la cultura. En el cielo hay fe y en muchos de los hermanitos hay duda. En el cielo están animados y muchos hermanitos en la tierra están desanimados. En el cielo hablan verdad y en la tierra muchos hermanos paran hablando mentira. Entonces, por eso cuando Jesús dijo, Padre nuestro, ¿no?, que está en los cielos, venga tu reino, así como el cielo aquí, diga réplica. O sea, ¿qué es reino de Dios? Es una réplica, es una copia, es un duplicado. Aleluya. Que lo que hay en el cielo haya, pero especialmente en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando del gobierno de Dios en 3 dimensiones, dije. Primero, en mi vida, luego en mi familia y luego en mi entorno. Así funciona. Algunos dicen, no, ya, si un casado viene, si mi esposa viene a la iglesia, todo va a ser de mil maravillas. Mentira. Un hijo viene, ay, si mis padres vienen a la iglesia, todo va a ser maravilla. Mentira, así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona cuando alguien lo recibe. Si es casado, él tiene que recibirlo. Entonces, si es soltero, él, no importa si papá, mamá no lo recibe, no interesa. Porque el reino de Dios primero viene a una vida, luego alcanza a la familia y luego viene al entorno. Así funciona. 3 dimensiones. ¿En dónde gobierna Dios primero? En mi vida. Luego, en mi familia y luego en mi entorno. Esposo, ni aunque tu esposa sea una fregada, no interesa. Esposa, si tu esposo es un chuque, no importa. Que el reino de Dios venga primero a ti. Y si el reino de Dios viene a ti, va a afectar a tu familia. Pero el reino de Dios se expresa por la, ya lo dije, cultura. El reino de Dios se expresa por la cultura. Porque la cultura refleja las características. Por ejemplo, si encuentras un guaco, vas a saber de qué cultura es. Porque todas las culturas incaicas eran iguales. No, cada cultura reflejaba, aleluya, una característica. ¿Por qué? Porque todos reflejan una característica según la cultura. Una persona, entonces, por ejemplo, encuentras un guaco y entonces ves la característica. La cultura chimú, la cultura tiahuanaco y lo que fuera. No, este es de la cultura tiahuanaco. ¿Cuál es el problema? Estamos en el reino de Dios, allá está el reino de las tinieblas. Pero seguimos con la cultura del reino de las tinieblas. Por eso dicen, no, yo no voy a cambiar. No, yo pienso que es así. No. Cuando Cristo vino, dijo, el reino de Dios es cerca, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Mi mamaita me dijo, deja tu mamaita, tú estás en el reino de Dios, si no, vuélvete al reino de las tinieblas y que tu mamaita te diga todo. Mi papaíto, no, acá no hay ni papaíto ni mamaita. Aquí el rey de reyes, tu padre de padres, es Dios. Y aquí va a traer su cultura. Amén. ¿Quién es tu padre? Qué silencio. ¿Quién es tu padre? Entonces él quiere transmitir su cultura a ti. Y ese es el problema tuyo y mío. Que estamos aferrados acá. No, yo soy Arias, dice. Y no, ¿qué Arias ni Arias? Allá eras Arias, acá eres de Cristo. Y no sabes, Dios te ha cambiado de nombre. Y está en una piedrecita tu nuevo nombre, por si acaso. Tu apellido ya no es tu apellido. Allá está tu nuevo, dice que perteneces a Cristo. Miren, rapidito, Hechos 16. ¿Cómo viene el reino de Dios? Primero a una vida y luego a una familia. Hechos 16, capítulo 13. Y vamos del 13 al 15, dice, y en un día de reposo, dice, salimos fuera a la puerta, dice el apóstol Pablo, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y cuando una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa mujer? Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y dice, estaba, dice, oyendo, y el Señor abrió, dice, el corazón
de ella para que estuviese atento a lo que decía Pablo, ¿verdad? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y ¿Quién vino primero a los pies de Cristo? ¿La familia o Lidia? Porque el reino de Dios primero viene por una vida, luego por la familia y luego por el entorno. Entonces vino Lidia y luego vino su familia. Vamos, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Y dice así. Josué 24, 15. Ya, vamos del 14. Ahora pues, capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi familia y yo serviremos a Jehová, dice. ¿Está leyendo? Pero yo, diga yo y mi casa serviremos a Jehová. El reino de Dios empieza por mi vida. Entonces Josué dijo, mira, a ustedes si les parece servir a Dios, no, ya usted es su problema. Si ustedes quieren servir a los amorreos, a todo lo feo, ya siga Dios por allá. Pero yo, dijo, yo, porque el reino ha venido por mí y luego por mi casa, mi familia y luego por mi entorno. Si el reino de Dios y su cultura no te invade a ti, no va a afectar ni a tu familia, no va a afectar ni a tu entorno. Entonces la cultura del reino, el gobierno de Dios va a venir primeramente en mi vida. Segundo, en mi familia. Tercero, en mi entorno. Está bien. Buenos alumnos. Seguimos predicando. Vaya al libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 22. Yo lo voy a leer en la NTV. Desháganse, dice Efesios 4, 22. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompido por la sensualidad y el engaño. Ojo, mire. Dice Pablo, desháganse, ojo, pero le está hablando no al mundo, sino a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba plagada de la cultura del reino de las tinieblas, a pesar que estaba en el reino de entonces. Pablo dice, desháganse de esa naturaleza pecaminosa, dice, de esa antigua manera de vivir, que los va a corromper. Entonces mira, tú y yo podemos estar acá en el reino de Dios, pero si tú mantienes la cultura del reino de las tinieblas, vas a estar corrompido. Y dice luego, versículo 23, en la NTV, Efesios 4:23, y en cambio dejen que el Espíritu renueve, ¿dónde? Su mente, dice, los pensamientos y las actitudes. Ahí va la cultura del reino. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo, que Dios comienza a cambiar esa cultura caída que teníamos antes, y venimos y renovamos, aleluya, con los pensamientos, con la cultura del reino. Versículo número 24, póngase la nueva naturaleza. Diga, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de cultura? Estamos hablando, diga, de una nueva vestimenta. Por eso dice que su iglesia se vestirá de trapo inmundo. ¿De qué se vestirá? De lino fino. Esa es la nueva naturaleza, la nueva naturaleza. O sea, la vestimenta es la nueva naturaleza. Y nosotros tenemos que vestirnos de esa nueva naturaleza. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cultivar esa nueva naturaleza, que es nuestra vestimenta. Amén. Ahora, entonces, reafirmo, 24, dice,
Aleluya. En la Reina Valera dice, vístanse del nuevo hombre, ¿sí? En la NTV dice, pónganse la nueva naturaleza. O sea, es una vestimenta, diga, es una vestimenta. La cultura del reino de Dios es una vestimenta. Vaya al libro de Mateo capítulo 22. Mateo 22. ¿Lo tiene? Y vamos al versículo 9. Amén. Mateo 22, 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a todos, dice, llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿Lo tiene? Versículo 10. Y saliendo los siervos, dice, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, dice, juntamente malos y las bodas fueron, dice, llenas de convidados. Y entró, dice, el rey para, dice, ver a los convidados, ¿no? ¿Quién es el rey? Diga, Jesucristo. Y vio allí a un hombre que no estaba, diga, no estaba vestido de boda. No tenía la naturaleza divina. O sea, estaba en el reino, pero no tenía la vestimenta. ¿Cuál es la vestimenta? La naturaleza. Y le dijo, mire cómo es el Señor, ¿no? ¿Qué le dijo? Versículo 12, amigo. ¿Se acuerda que cuando Judas fue a entregarlo, cuando vino con los alguaciles, con los palos y todo para capturar a Cristo, y Judas dijo, al que le doy un beso, ese es el Señor, y vino Judas y le dio un beso a Jesús. Y Jesús le dijo, desgraciado, sinvergüenza, traidor, me ha dado la espalda, te has sentado a mi mesa. ¿Qué le dijo? Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y ahora aquí estaban todos ahí chévere, todos, gloria a Dios, en el reino. Dice, y viene, dice el versículo 12, estamos acá Mateo 22, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de qué? Mas él enmudeció. Mira, ¿y qué es la vestimenta de boda? Diga, la naturaleza divina. ¿Estaba vestido? No. Diga, estaba sin vestimenta de la naturaleza divina. Estaba calatito espiritualmente. Hermano, mire, y la iglesia de Dios, mucha gente está calatito espiritualmente. ¿Por qué está calatito? Porque no tiene la vestimenta, la naturaleza. Pero yo te preguntaría a ti, ¿tú serías capaz de salir calatito a la calle? Estarías grave. Pero hay gente, nosotros en la iglesia, hermano, no estamos con la naturaleza divina y estamos calatitos y estamos contentos. Viene a la iglesia, alaba y estás calatito. Hay que tener vergüenza, hermano. Aunque en Estados Unidos apareció una iglesia de nudistas, el pastor calato y toda la gente calata. Esa es una herejía, hermano. Terrible, hermano. Entonces dice que cuando dice, lo vio, le dijo, amigo, no estás con vestimenta, o sea, no tenía la vestimenta. Versículo 3, entonces el rey le dijo a los que servían, ¿qué le dijo? Atadlo de pies y manos, ¿y qué? Echadlo las tinieblas, echadlo afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vaya a Génesis capítulo 2. Entonces, pregunto, el hombre no estaba vestido con vestimenta de boda, o sea, no tenía la naturaleza divina. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo mantuvo o lo echó? Pero ojo, esa es una tipología del reino de Dios, hermano. Ten cuidado. Y yo tengo que tener cuidado. Si no estoy vestido, estoy desnudo, hermano, no creas que Dios me va a agasajar. Y eso es una reprensión para nosotros como iglesia, de no estar confiados. No, ya recibí a Cristo, ya no importa cómo fuera, me voy al cielo. No sé, pero aquí me dice eso, que me está llamando la atención a mí. Acá no tiene que ver quién sea, porque no puede ser un hermano nuevo, un hermano antiguo. Si no estás vestido, estás desnudo, estás calatito.
Y dice que al calato lo echó fuera. Cuidado. Vaya a Génesis capítulo 2. Vamos, capítulo 2, versículos 7 al 9. ¿Lo tiene? Y dice así. Capítulo 2 de Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, diga, lo formó. Mire, cultivar tiene que ver con formar. Dice, lo formó, dice, del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Wow. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, dice, al oriente, y lo puso allí al hombre al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer, dice, de la tierra todo árbol delicioso a la vista, dice, y bueno para comer, y también al árbol de la vida, dice, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando Dios pone al hombre, lo forma y le da el soplo de vida. Y cuando le puso el soplo de vida, hizo algo curioso el Señor. Le dio una vestimenta. Por eso dice muchos teólogos dicen que cuando el hombre estaba creado, dice que estaba lleno de luz. Por eso es que no se veía desnudo. Esa es la naturaleza divina. Estaba vestido. Y luego a Eva la veía vestida. Versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para labrárselo y guardarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Eso se llama cultivar, cultura. O sea, Dios lo puso en el huerto del Edén. Según el significado es paraíso, delicia, deleite, lugar de gozo, lugar muy ameno, pero yo le llamaría el reino de Dios. Lo puso dentro. ¿Adán estaba fuera del huerto o dentro? Estaba dentro del huerto. Entonces cuando Dios lo creó, Dios le puso una vestimenta de luz. Estaba vestido el hombre. Pero Dios le dijo, mira, aquí vas a trabajar, vas a labrar. ¿Por qué? Porque el cultivar tiene que ser con un trabajo, aleluya, con un cuidado. Tienes que tener cuidado la tierra y cuídate a ti mismo. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? En el capítulo 3, de versículo 4, ¿verdad? Sabe la historia de la serpiente, ¿no? Que le engañó a Eva, ¿verdad? Y en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol, ¿sí? Génesis 3, 6, que era bueno, ¿verdad? Para comer y agradable. Y agarró, lo cogió, ¿verdad? ¿Sí? Y lo comió, ¿verdad? Versículo 7, entonces fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Abrió sus ojos de ambos y conocieron que estaban. O sea que cuando tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, las costumbres antiguas, tú vas a estar desnudo. Antes, cuando no comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, estaban, aleluya, ellos vestidos de la vestimenta de gloria. Una luz los alumbraba. Estaban vestidos con la nueva naturaleza de Dios. Pero el día que comieron del árbol, esa naturaleza divina se murió. Hermano, mira, si tú y yo comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la independencia, del árbol, hermano, de la rebeldía, hermano, tú estás destruyendo tu vestimenta. Entonces dice que cuando comieron, dice entonces, versículo 7, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera, aleluya, y se hicieron delantales. Y oyeron, dice, la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, y al oír, dice, y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios y entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué es lo que te quita la naturaleza divina, la vestimenta de gloria? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Hermano, si tú mantienes la cultura de pensamiento del reino de las tinieblas, aún estando en Dios, lo que estás haciendo es quedarte desnudo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está desnudo, dice
en el versículo 10. Y él responde, y Adán dijo, y oí tu voz y tuve miedo, porque estaba, cuando tú comes del árbol de la ciencia y del bien y del mal, es un árbol espiritual que tiene que ver con la cultura del reino de las tinieblas. Si te va a ir la vestimenta y vas a tener miedo. Algunos, ay, tienen miedo. Otros se esconden, se alejan. Hermano, mira, a nadie le conviene, ni a mí ni a ti, comer de ese árbol. Pero muchos de nosotros estamos comiendo con la incredulidad, cuando tú estás en rebeldía, cuando estás mintiendo, cuando estás desobedeciendo, cuando estás insujeto, cuando vives una vida independiente. Ese es el árbol de la ciencia del bien y mal. Entonces, ¿qué está haciendo? Te está volviendo desnudo. Entonces, ¿cómo quedó Adán y Eva? Desnudo. ¿Y qué pasó? Vaya al versículo número 24. Versículo 24. Y echó pues fuera al hombre. ¿Lo tiene? Y echó pues fuera al hombre, dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía, dice, por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, alrededor del huerto, que es el reino de Dios, habían espadas que daban vueltas. Cuando Adán estuvo desnudo, ¿qué hizo Dios? Lo echó fuera. Cuando hubo en las bodas del rey y Dios convocó a todos para que entren a su reino, buenos y malos, entramos, y cuando vino el rey y lo vio, dice, este está sin ropa de boda, está desnudo, no tienes la naturaleza divina. Dijo a los ángeles, echadlo. Cuando Dios vio que Adán y Eva estaban desnudos, sin la gloria que les había puesto, sin la vestimenta de la nueva naturaleza, porque no lo habían cultivado, los vio desnudos, dijo, echadlo. Amado mío, y yo mismo me digo, porque esto no es para usted, es para todos, hermano. Aquí nadie tiene tarjeta dorada, acá no importa quién seas, miembro, líder, danzor, danzora, baterista, músico, cantor, maestro, diácono, qué sé yo, profesor de escuela dominical, ujier, pastor, maestro, evangelista, apóstol, querubín, arcángel, no interesa. El día que se te sale la vestimenta de la naturaleza divina, a ese hombre que entró en las bodas, aunque estaba adentro, lo echó. El día que Adán y Eva se les cayó, se les salió la vestimenta, la naturaleza divina, y estaban desnudos, lo echó. El día que Luzbel se le fue la vestimenta de naturaleza divina, Dios lo dejó arriba o lo echó fuera. Hermano, hermana, yo vengo a decirte a ti, me digo a mí mismo, que si no trabajamos en la naturaleza divina, me dice algo que el Padre echó fuera. Yo no sé si tú te quieres confiar simplemente, no, ya estoy salvo y listo. ¿Qué interesa la naturaleza divina? ¿Qué interesa la cultura del reino? ¿Qué interesa? Hay una voz profética que nos está advirtiendo. No vaya a ser que quedemos, como dice, no, en la puerta del horno se queme el pan. Es mejor que estemos alerta porque Él nos dice, ¿no? Vírgenes prudentes. Dice que cuando el Señor toque la trompeta, los que estaban apercibidos, los que estaban con la naturaleza divina, hermano, fueron con el Maestro. Entonces, hermano, esto nos lleva a que nos confiemos. Dice que nos advierte el Señor, que viene como ladrón en la... ¿Qué nos está diciendo, hermano? Tenemos que vestirnos con la naturaleza divina. Dios mío. ¿Qué pasó a la iglesia en Apocalipsis, la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14? Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién le está hablando?
a la iglesia de la Odisea. Estaba en el reino, pero me la está diciendo, mira, wow, ten cuidado. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Y estaba calata esa iglesia. Mejor no le digas a tu hermano, estás calata, ¿no? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estás? Y me pregunté yo, ¿estoy vestido o no? Dios mío. Entonces, dice, y él está desnuda. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo dice, que compres oro fino, oro refinado en fuego, para que seas rico y vestidura blanca. Esa es la naturaleza divina, para vestirte y que no se descubra, ¿qué? La vergüenza de tu desnudez. Eso perdió Adán. Eso perdió el hombre que entró a las bodas del Cordero, a las bodas del Rey. Y eso perdió Luzbel, la vestimenta. Unge tus ojos con colirio, dice, para que vea. Versículo 19. Todos leamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y... ¿A quién está hablando? ¿Al mundo? ¿A quién? A la iglesia de la Odisea. Y ahora Dios nos habla a nosotros, hermano. Entonces, cuando está hablando de vestimenta, está hablando de la naturaleza divina. Y ya la pastora ha explicado, ¿no? Es una serie, no sé, creo de 10 prédicas. Ahí está subido en el video, pero vamos a leer solamente en donde está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo estoy vestido? Naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. ¿Lo tiene? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de ¿qué? ¿Qué es eso? Mi vestidura. Naturaleza, Dios mío. Está hablando de vestidura. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, aquí viene cómo es la naturaleza divina, la vestimenta. Añadid a vuestra fe virtud. Primero, la vestimenta tiene que estar lleno de fe. Luego, virtud. Luego, conocimiento. Luego, dominio propio. Luego, paciencia. Luego, piedad. Luego, afecto fraternal. Luego, amor. Teniendo estas 8 cosas, ya estoy vestido. Dice, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un hombre que está vestido no está perdiendo el tiempo, hermano. ¿Y se acuerda cuando se dieron cuenta que Adán y Eva estaban desnudos? ¿Qué cogieron? Hoja de higuera. Eso habla, esa higuera que Jesús maldijo fue una higuera que no tenía fruto. Mira, la vestimenta de higuera es una vida sin fruto, solo de apariencia, ¿está ahí? Pero la vestimenta, la nueva naturaleza, dice, da fruto. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y está. Por eso que cuando le habló a la iglesia de la Odisea, dice, échate colirio para que no estés ciego. Porque cuando tú no tienes y yo no tengo la naturaleza divina, estoy ciego. Le dice, para que no estés ciego. Dice, nuevamente, pero el que no tiene estas cosas, todo el versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No, se ha olvidado. Entonces, ¿qué pasa? Sigue pensando en la mentalidad del reino de las tinieblas. Allá, así yo era, así yo pensaba, así me enseñó mi papaito, así me enseñó mi mamita, así me enseñó mi abuelita Peta, así me enseñó los no sé quién, no sé cuándo, así me golpeó la vida, así me hicieron aquí, así me hicieron allá, y así, y así, y así, y así. Y así me gusta a mí. Por eso
eso está la iglesia así, pues, hermano. No afectamos nada. En la iglesia, lleno de estafadores, mentirosos, hermano. Hermano, arrepintámonos de la mentira, hermano. Qué tremendo. Hermano, y algunos son cínicos, son de Hollywood. No tienen cara de sangre en la cara, hermano, le queda toda la sangre. Mienten así, no, hermano, Dios mío, hay que arrepentirnos, hermano. Hay pecados sexuales en la iglesia. Hay estafadores. Hay gente, hermano, políticos, hermano, que han comprado su conciencia. No importa, hermano, no le interesa el pueblo ni nada. Y son cristianos, aleluya. Y por el dinero, en vez de hacer el bien a la sociedad, por el dinero, hermano, están corrompidos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la naturaleza divina. Y la naturaleza divina no es porque tienes que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No, la naturaleza divina es para todos. Cuando usted vio que el rey convocó a las bodas, llamó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que dijo, vayan a todos, a los buenos y a los malos, vengan acá. Pero aquí te tienes que vestir. Pero uno no quiso vestirse. Entonces, ¿qué dijo? Atadlo y echarlo fuera. Dios mío. Creo que Dios nos está hablando, hermano, a todos. Para que nosotros podamos hacer cambios. Amén. Póngase de pie, por favor.